Mi padre me humilló en la cena de Navidad. No fue un susurro, ni un comentario al pasar. Fue una declaración, una sentencia pronunciada con la copa de vino en alto, frente a toda la familia. Tu hermana triunfa, tú eres una decepción. La frase resonó en el comedor, cortando el aire festivo como un trozo de vidrio. El aroma del pavo recién horneado y de los romeritos, ese olor que para mí siempre había significado hogar, de repente se sintió nauseabundo. Las luces parpadeantes del árbol de Navidad, que momentos antes me parecían mágicas, ahora se reflejaban como pequeñas dagas en las lágrimas que luchaban por no salir de mis ojos. Tenía 38 años. Era una mujer adulta, dueña de mi vida y de un secreto que valía $12 millones. Pero en ese instante, bajo la mirada condescendiente de mi padre, Damián, volví a ser la niña de 8 años, la invisible, la que nunca era suficiente. Vi el rostro de mi madre, Elena, esbozando una sonrisa incómoda, un gesto que no buscaba defenderme, sino apaciguar la situación. Vi a mi hermana menor, Lía, la triunfadora, bajar la mirada hacia su plato, no por vergüenza, sino para ocultar una sonrisa de satisfacción. Y vi a don Horacio, un viejo y respetado amigo de la familia, cuya presencia esa noche yo misma había orquestado, mirarme con una expresión de pura incredulidad y pena. Congelé ese momento en mi mente. El tintineo de los cubiertos que se detuvo. El silencio denso y pesado. La humillación pública. Esa fue la última gota. No lo sabían, pero esa Nochebuena no sería recordada por el nacimiento de un Salvador, sino por el nacimiento de mi propia liberación. Una liberación que les costaría todo. Para entender esa noche, hay que volver atrás, a mi museo personal de heridas. Mi hermana Lía, 8 años menor que yo, nació prematura. Fue un bebé frágil, conectado a tubos y monitores, una pequeña muñeca de porcelana que podía romperse con un suspiro. Ese fue el momento en que mi familia se reconfiguró. La casa se convirtió en una burbuja esterilizada, y Lía en su delicado centro. Yo, con mis 8 años de salud robusta, me convertí en una amenaza biológica andante. Renata, ¿estornudaste?, preguntaba mi madre, con los ojos llenos de pánico. Y sin esperar respuesta, ya estaba marcando el teléfono. Carmen, ¿puedes quedarte con Renata unos días? Creo que está empezando un resfriado y no podemos arriesgarnos con Lía. Mi tía Carmen, la hermana mayor de mi madre y mi único refugio, siempre decía que sí. Al principio, esos exilios eran una aventura. La casa de mi tía, una vieja casona en Coyoacán, olía a libros viejos y chocolate caliente. Ella era profesora de historia en la UNAM y su hogar era un santuario de conocimiento y calma. A diferencia de mi casa, donde todo giraba en torno a los horarios de medicamentos y las citas con el pediatra, en casa de mi tía Carmen, el mundo giraba en torno a las historias. Historias de emperadores aztecas, de virreinas y de revolucionarios. Ella nunca me trató como un germen. Me trataba como una mente curiosa. Mira esto, Renata, me decía, mostrándome un viejo mapa de la Tenochtitlán. ¿Puedes imaginarlo? Vivimos sobre capas y capas de historia. Pero los niños no son tontos. Con el tiempo, entendí la verdad. No me enviaban a casa de mi tía para una aventura cultural. Me estaban aislando. Era la portadora de enfermedades potenciales, el riesgo andante. Mientras Lía recibía masajes y cuidados especiales, yo aprendía a no toser, a contener los estornudos, a minimizar mi propia existencia física para no perturbar la frágil salud de mi hermana. Lía creció, y sus problemas de salud desaparecieron, pero el papel que cada una tenía en la familia ya estaba grabado en piedra. Ella era la niña milagro, la delicada flor que necesitaba sol constante y cuidados infinitos. Yo era la fuerte, la independiente, eufemismos para decir la que puede valerse por sí misma porque no tenemos tiempo para ella. Recuerdo vívidamente el Festival de Talentos de la escuela cuando tenía 10 años. Había pasado meses aprendiendo a tocar en el piano una pieza de Juventino Rosas. La noche del evento, Lía tuvo un dolor de estómago. Nada grave, probablemente por comer demasiados dulces. Pero fue suficiente. Mis padres se quedaron en casa para monitorearla.
Actué frente a un asiento vacío que llevaba una nota mental con mi nombre. 2 semanas después, toda la familia, abuelos incluidos, asistieron a la presentación de Lía en su clase de ballet, donde básicamente corrió en círculos durante 5 minutos. Al final, recibió una ovación de pie. Lía aprendió a usar el sistema a su favor. Un dolor de cabeza se convertía en una semana sin ir a la escuela. Un examen difícil se traducía en una llamada de mi madre a la maestra para pedir una prórroga por el estrés de Lía. Yo, mientras tanto, aprendí a celebrar mis propios logros en silencio. Mi cuarto se convirtió en mi santuario, lleno de libros y mapas que mi tía Carmen me regalaba. Cada libro era un portal a un mundo donde yo no era invisible, donde el conocimiento y la curiosidad eran virtudes, no simples pasatiempos de la hermana sana. Y así, sin darme cuenta, empecé a construir los cimientos de mi escape. Un escape no de mi casa, sino de la narrativa que mi propia familia había escrito para mí. La secundaria fue el campo de entrenamiento para mi doble vida. Mientras Lía era la reina del drama, la chica popular cuyas crisis de vestuario eran tratadas como emergencias nacionales, yo me convertí en una sombra eficiente, acumulando logros que nadie en mi casa parecía registrar. A los 12 años, mi pasión por la historia, alimentada por mi tía Carmen, me llevó a inscribirme en el Concurso Nacional de Historia para Jóvenes. Mi proyecto fue una reconstrucción a escala de Teotihuacán, una obra que me tomó 4 meses de investigación, diseño y construcción. Cada pequeña pirámide de cartón, cada calzada pintada con precisión, era un acto de devoción. Gané el primer lugar. Recuerdo la llamada a casa desde la ceremonia de premiación, con el trofeo pesado en una mano y el teléfono en la otra. Mamá, gané. Dije, con la voz temblando de emoción. Hubo una pausa. Al fondo, podía escuchar la televisión a todo volumen y la risa de Lía. Ay, qué bueno, mija, respondió mi madre, su voz distraída. Oye, te hablo luego, ¿sí? Estamos viendo la final de la academia con tu hermana. No sabes qué emoción. Colgó. Me quedé parada en el pasillo de la escuela, sosteniendo un trofeo que de repente se sentía hueco. Esa noche, cené una quesadilla sola en la cocina mientras mi familia analizaba cada detalle de la actuación del ganador del reality show. El trofeo quedó en mi cuarto, acumulando polvo, un monumento a una victoria que, para ellos, nunca había ocurrido. La adolescencia de Lía estuvo marcada por novios, fiestas y una constante necesidad de atención y dinero para ropa nueva. La mía, por trabajos de medio tiempo y horas extras en la biblioteca. Mientras ella coleccionaba admiradores, yo coleccionaba conocimientos. Me gradué con el promedio más alto de mi generación. El día de la ceremonia, mis padres llegaron tarde y se fueron temprano. Lía tenía una cita importante para hacerse las uñas para una fiesta. Ya sabes cómo es esto, Renata, dijo mi padre, dándome una palmada torpe en el hombro. Cosas de chicas. El golpe de gracia, sin embargo, llegó con la universidad. Me había preparado durante años, estudiando hasta la madrugada para el examen de admisión. Mi objetivo era la carrera de Historia del Arte en la UNAM, con una beca completa que me garantizara la independencia. Cuando recibí la carta de aceptación con la noticia de la beca, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era mi boleto dorado, la prueba irrefutable de mi valor. Corrí a casa, con la carta apretada en mi mano como si fuera un talismán. En la sala, mis padres y Lía estaban celebrando. Había globos y un pastel. Por un segundo de ingenua esperanza, pensé que de alguna manera se habían enterado de mi noticia y estaban celebrando por mí. ¿Qué pasa?, dijo mi padre, sonriendo de oreja a oreja. Llegaste justo a tiempo para celebrar. ¿Celebrar qué?, pregunté, confundida. Lía levantó una hoja de papel, no muy diferente a la mía. Me aceptaron. Chilló. En el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Era una universidad privada, carísima, con requisitos de admisión notablemente más bajos que los de la UNAM. Una institución que mis padres tendrían que pagar con grandes sacrificios. ¿No es increíble?, dijo mi madre, abrazando a Lía.
Nuestra niña irá a una de las mejores universidades. Estamos tan orgullosos. Mi padre me miró, esperando que me uniera al júbilo. ¿Y tú? Preguntó, como si acabara de recordar mi existencia. ¿Qué es ese papel que traes? Entré en la UNAM, dije en voz baja. Con beca completa. Mi padre asintió lentamente. Ah, bueno. La UNAM. No está mal, dijo, su tono carente de cualquier emoción. Al menos no nos costarás dinero. Ahora ven, ayuda a tu madre a cortar el pastel para tu hermana. Su logro sí que es algo para celebrar. Esa noche, mientras mi familia brindaba por el futuro brillante de Lía, yo me encerré en mi cuarto y miré mi carta de aceptación. No era un trofeo. Era un mapa de escape. Y juré, con un dolor sordo en el pecho, que seguiría ese mapa hasta el final, sin importar si tenía que hacerlo completamente sola. La universidad fue exactamente la liberación que había imaginado. Por primera vez en mi vida, mi entorno no estaba definido por la órbita de Lía. Mis profesores valoraban mi curiosidad, mis compañeros compartían mi pasión, y el anonimato de una gran universidad me permitió construir una identidad propia, lejos de la etiqueta de la hermana de. Mi beca cubría la matrícula y los gastos básicos, pero para todo lo demás, tenía que trabajar. Conseguí un empleo en una pequeña cafetería cerca del campus. Las jornadas eran largas, y a menudo llegaba a mi pequeño apartamento rentado oliendo a café y pan tostado, con los pies adoloridos. Pero ese cansancio era mío, producto de mi propio esfuerzo. Era un cansancio honesto, satisfactorio. Mientras Lía se quejaba de la carga de trabajo en su universidad privada y usaba las generosas mensualidades de mis padres para ir de compras a Antara, yo pasaba mis fines de semana catalogando libros en la biblioteca de la facultad o visitando el Museo Nacional de Antropología, no como una turista, sino como una devota. Me perdía durante horas frente a las vitrinas, estudiando las formas de la cerámica de Paquimé, la filigrana de la orfebrería mixteca, los rostros enigmáticos de las máscaras de jade mayas. En esos objetos silenciosos encontré una conexión que nunca tuve con mi familia. Ellos no me juzgaban. No me comparaban. Simplemente eran testigos mudos de siglos de historia, de triunfos y tragedias, de belleza y poder. Me di cuenta de que mi fascinación no era solo académica, era profundamente personal. Mientras mi propia historia era constantemente invalidada, me convertí en una experta en validar la historia de los demás a través de los objetos que dejaban atrás. Aprendí a leer un objeto como otros leen un libro. La pátina de un mueble, el desgaste de una moneda, la técnica de un pincelazo en un retrato virreinal, todo me contaba una historia. Y yo era un excelente oyente. Al graduarme, con honores que nunca mencioné en casa, busqué trabajo con una determinación feroz. Sabía que no podía volver a vivir bajo el techo de mis padres, bajo la sombra de Lía. Después de meses de enviar currículums, conseguí un puesto de nivel de entrada en Morton, una de las casas de subastas más prestigiosas de la Ciudad de México. El sueldo era modesto, y mi trabajo inicial consistía en tareas tediosas, medir muebles, escribir descripciones básicas para catálogos, cargar cajas. Cuando le conté a mi familia, la reacción fue predecible. ¿Una casa de subastas?, preguntó mi padre con el ceño fruncido durante la cena dominical. ¿Y qué haces ahí? ¿Vendes chácharas? Es un trabajo muy respetado en el mundo del arte y las antigüedades, papá, intenté explicar. ¡Ay, qué interesante!, interrumpió Lía con sarcasmo. O sea que básicamente es una casa de empeño para ricos. ¿Te dejan quedarte con lo que no se vende? Mi madre intentó mediar, como siempre. Bueno, al menos es un trabajo. Algo es algo. No todos pueden ser gerentes de marketing como tu hermana. Lía, que en ese momento tenía un puesto de asistente junior y cuya principal función era organizar el café para las reuniones, infló el pecho con orgullo. Dejé de intentar explicarles. Dejé que creyeran lo que quisieran. Para ellos, yo trabajaba en una tienda de segunda mano glorificada. Mientras tanto, para mí, estaba en el epicentro de un universo de historias esperando ser descubiertas. Cada día,
Pasaban por mis manos objetos que habían pertenecido a presidentes, a artistas, a familias cuyo linaje se remontaba a la conquista. Y aunque mi trabajo era humilde, mis ojos estaban aprendiendo. Estaba absorbiendo todo, construyendo en silencio la base de conocimientos que, sin saberlo, un día me haría millonaria. Mi refugio en las reliquias se estaba convirtiendo en mi campo de entrenamiento. El punto de inflexión, la primera pieza del dominó que eventualmente derribaría el castillo de mentiras de mi familia, llegó en mi cumpleaños número 20. Como era costumbre, mi tía Carmen nos llevó a comer a un pequeño restaurante en San Ángel. Al final de la comida, sacó 2 cajas de terciopelo idénticas. Un pequeño regalo para mis 2 sobrinas favoritas, dijo con una sonrisa cálida. Lía, que entonces tenía 12 años, abrió la suya primero con impaciencia. Dentro, sobre un lecho de satén, descansaba un exquisito collar de plata. Era una pieza colonial, del siglo XVIII, con un trabajo de filigrana tan fino que parecía encaje metálico y una pequeña turquesa incrustada en el centro. Era una joya con historia, con alma. La cara de Lía se transformó. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de decepción. ¿Qué es esto?, dijo, levantando el collar con 2 dedos como si fuera una araña muerta. Parece de abuela. Es plata virreinal, tesoro, explicó mi tía con paciencia. Es una pieza muy especial. Lía bufó. Pues a mí no me gusta. Es vieja. Luego me miró. Yo aún no había abierto mi caja. Sin pensarlo 2 veces, me arrojó su caja por encima de la mesa. El terciopelo oscuro se deslizó sobre el mantel. Toma, dijo con desdén. A ti te gustan estas basuras viejas. Quédatelo. Seguro a ti sí te gusta. Abrí mi propia caja. Contenía un par de aretes de ámbar de Chiapas, hermosos y sencillos. Pero mis ojos estaban fijos en el collar que Lía había despreciado. Lo tomé en mis manos. La plata estaba fría al tacto, pesada. Podía sentir los siglos en su peso, la mano del artesano que la había moldeado. Para Lía era basura vieja. Para mí, era un susurro del pasado. Gracias, Lía, dije en voz baja, guardando el collar con cuidado en su caja. Es hermoso. Mi tía Carmen me dirigió una mirada que era una mezcla de tristeza por el desprecio de Lía y de comprensión hacia mí. Ella sabía que yo veía lo que Lía no podía ver. Ese día, no solo recibí un regalo. Recibí una misión. Cuidaría de ese collar. Descubriría su historia. Y al hacerlo, sin saberlo, estaba aceptando la primera llave que abriría la puerta de mi futuro. Los años que pasé en la casa de subastas fueron mi verdadera universidad. Mientras mis colegas veían su trabajo como un simple empleo de 9 a 5, yo lo vivía como una inmersión total. Me quedaba después del horario, investigando en los archivos, devorando libros sobre marcas de platería, técnicas de ebanistería y pigmentos en la pintura novohispana. Y siempre, en un pequeño estuche en mi bolso, llevaba el collar que Lía había rechazado. Durante mis descansos, lo estudiaba bajo la lupa. La filigrana era excepcional, pero había algo más. En la parte posterior del broche, casi invisible por el paso del tiempo, encontré una marca diminuta. No era una marca común. Era una combinación de letras y un símbolo, un pequeño pájaro estilizado. Pasé meses consultando archivos y contactando a expertos discretamente. Finalmente, un colega mayor, a punto de jubilarse, reconoció la marca. «Por Dios, niña, ¿sabes lo que tienes aquí?», me dijo, con los ojos muy abiertos. Esta es la marca de Ignacio de la Peña, un platero de Zacatecas del siglo XVIII. Se creía que casi toda su obra se había perdido en un incendio. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Con la ayuda de este colega, preparamos un informe exhaustivo, documentando la procedencia y autenticidad del collar. Cuando se lo presenté a mis jefes, al principio se mostraron escépticos. ¿Cómo era posible que una empleada de nivel de entrada hubiera encontrado un tesoro que había pasado desapercibido para todos? Pero las pruebas eran irrefutables. El collar salió a subasta con una estimación conservadora. La puja fue feroz.
Coleccionistas de Nueva York, Madrid y Londres lucharon por él. Al final, se vendió por una cifra que me hizo temblar, el equivalente a casi $200,000. Mi comisión, aunque modesta, fue más dinero del que había ganado en todo el año. Pero el verdadero premio no fue el dinero. Fue la reputación. De la noche a la mañana, dejé de ser la chica que carga cajas y me convertí en la que tiene el ojo. Empezaron a darme piezas más importantes para catalogar, a pedir mi opinión. Me di cuenta de que tenía un talento único, la paciencia para ver lo que otros, en su prisa, ignoraban. Después de 2 años más, y con varios descubrimientos exitosos en mi haber, tomé la decisión más aterradora de mi vida. Renuncié. Usé mis ahorros y la comisión del collar para fundar mi propia firma de autenticación y evaluación, Renata Valuations. Mi primera oficina fue un cuarto de 20 metros cuadrados que renté arriba de una ajetreada taquería en la colonia Roma. El lugar siempre olía a cilantro y a pastor, y tenía que poner una cubeta cuando llovía, pero era mío. Los primeros meses fueron brutales. Comía tacos de canasta para ahorrar dinero y trabajaba 18 horas al día, construyendo una red de contactos, ofreciendo mis servicios a pequeños anticuarios y coleccionistas privados. Mi ventaja competitiva era mi meticulosidad. No entregaba un simple certificado, entregaba un dossier histórico completo. Poco a poco, el boca a boca empezó a funcionar. El gran salto llegó con una herencia de una familia de Puebla. Habían contratado a una firma más grande y prestigiosa, pero algo no les convencía. Me llamaron para una segunda opinión. Pasé 3 semanas inmersa en esa colección. Y lo encontré. Un biombo que habían catalogado como una réplica del siglo XIX era en realidad una pieza original del siglo XVII. La venta de ese biombo le generó a la familia millones y a mí, la reputación que necesitaba para jugar en las grandes ligas. Mi pequeña oficina olorosa a taco se convirtió en un recuerdo. Me mudé a un elegante despacho en Las Lomas, contraté a mi primer empleado y empecé a construir, en silencio y lejos de los ojos de mi familia, mi propio imperio. Mi éxito profesional creció de forma exponencial, pero mi vida personal se mantuvo en un estado de estancamiento deliberado. Cada domingo, sin falta, conducía desde mi lujoso apartamento en Las Lomas hasta la casa de mis padres en una colonia de clase media, un viaje que se sentía como cruzar a una dimensión paralela donde yo no era Renata, la experta evaluadora, sino Renatita, la hija rara y fracasada. Era un ritual de autoengaño colectivo. Yo me vestía con ropa de Zara o Mango, atuendos cuidadosamente elegidos para proyectar una imagen de modestia y lucha económica. Me sentaba a la mesa y escuchaba las interminables historias de Lía sobre su estresante vida corporativa. No saben, hoy tuve que organizar una presentación para un cliente súper importante, decía Lía, mientras se servía la mejor porción de la comida. Fue agotador. Pero lo logré, claro. Mi jefe dijo que tengo un talento natural para el liderazgo. Yo asentía y sonreía. Mientras por dentro recordaba que esa misma mañana había estado en una llamada con un cliente en Ginebra negociando la autenticación de un reloj Patek Philippe que valía más que el sueldo anual del jefe de Lía. Para sobrevivir a estas cenas, inventé un juego secreto, un pequeño acto de rebelión silenciosa. Empecé a usar mis propias piezas en las reuniones familiares. No las más ostentosas, sino las más significativas históricamente. Un domingo, llevé un par de aretes de oro que, según mi investigación, habían pertenecido a una dama de la corte de Carlota. ¡Ay, qué bonitos tus aretes, mija!, dijo mi madre, entrecerrando los ojos. Son de fantasía, ¿verdad? Se ven finitos. Ten cuidado, no se te vayan a romper. Otro día, llevé un broche de diamantes estilo Art Deco. Renata, sigues gastando tu poco dinero en esas chucherías del mercado de pulgas, dijo mi padre, negando con la cabeza. Deberías ahorrar para algo útil. Nadie nunca se dio cuenta. Su percepción de mí era tan rígida, tan inamovible, que eran incapaces de ver la verdad aunque la llevara puesta. Y cada vez que ignoraban una pieza de valor incalculable, no sentía ira, sino una extraña confirmación. No era yo la que estaba ciega, eran ellos. Este juego se convirtió en mi armadura.
Me permitía sentarme a esa mesa, sonreír, y mantener mi verdadero yo, mi éxito y mi valor, a salvo de su juicio y su desdén. La ironía alcanzó su punto máximo un día que Lía llegó presumiendo un bolso de diseñador, una falsificación bastante obvia. Miren lo que me compré en una venta de oportunidad, dijo, poniéndolo en el centro de la mesa. Es increíble, ¿no? Hay que saber dónde buscar. Yo, que esa semana había sido contratada por la misma marca de lujo para ayudarles a identificar falsificaciones en una subasta, simplemente sonreí. Es muy llamativo, Lía, dije. Ella lo tomó como un cumplido. Esa doble vida era agotadora, pero necesaria. Mi éxito era mi santuario, un jardín secreto que no estaba dispuesta a dejar que pisotearan con su ignorancia y sus prejuicios. Así que seguí jugando mi papel, la hija obediente que escuchaba en silencio, mientras la mujer en la que me había convertido contaba los minutos para volver a su verdadera vida. Una vida que ellos ni siquiera podían empezar a imaginar. Un martes por la tarde, recibí una llamada de mi tía Carmen. Su voz sonaba preocupada. Renata, mi niña, ¿cómo estás? Comenzó, con su habitual calidez. Bien, tía, mucho trabajo. ¿Y tú? ¿Todo en orden? Hubo una pausa. Contigo sí, conmigo también. Pero, estoy un poco preocupada por tu mamá y tu papá, dijo en voz baja, como si temiera que alguien la escuchara. Tuve que prestarle a tu mamá para el súper la semana pasada. Y escuché a Damián hablar de que el banco les está subiendo mucho los intereses de la hipoteca. Parece que las cosas no van bien. Mi corazón se encogió. A pesar de todo, a pesar del dolor y la indiferencia, la idea de que mis padres tuvieran problemas económicos reales me resultaba insoportable. Ellos nunca me pedirían ayuda directamente, su orgullo y su percepción de mí como la fracasada de la familia se lo impedirían. Y yo no podía simplemente ofrecerles dinero, eso alteraría el delicado y disfuncional equilibrio que habíamos mantenido durante años. Pero no hacer nada no era una opción. Esa noche, en mi estudio, rodeada de libros de arte que valían una fortuna, encontré una solución. Llamé a mi abogado, un hombre discreto y eficiente que manejaba todos los asuntos legales de mi empresa. Necesito establecer una transferencia mensual, anónima, a la cuenta de mis padres, le expliqué. 50,000 pesos. Cada día primero del mes. Quiero que se haga a través de una tercera entidad, una sociedad de inversión o algo así. No puede haber absolutamente ningún rastro que lleve a mí. Mi abogado, que conocía un resumen de mi historia familiar, no hizo preguntas. Considéralo hecho, Renata. El primer día del mes siguiente, mi madre me llamó, su voz inusualmente alegre. Renata, no vas a creer la suerte que tuvimos. ¿Recuerdas esa pequeña inversión que tu papá hizo hace años? Pues finalmente empezó a dar frutos. Nos llegó un depósito, así de la nada. Justo lo que necesitábamos. Tuve que morderme la lengua para no reír ante la ironía. Qué bueno, mamá. Me da mucho gusto. El dinero anónimo tuvo un efecto inmediato. La tensión financiera en la casa de mis padres desapareció. Pero también tuvo una consecuencia no deseada, reforzó su narrativa. Ahora, Damián era el visionario que había asegurado el futuro de la familia. Y Lía, por supuesto, fue la principal beneficiaria. Unas semanas después, Lía apareció en la cena dominical conduciendo un coche nuevo, un convertible de lujo que claramente estaba fuera de su alcance. ¿Les gusta?, dijo, haciendo sonar las llaves. Con mi nuevo ascenso y mi bono, decidí darme un gustito. Me lo merezco, ¿no? Por todo mi esfuerzo. Mis padres la miraban con adoración. Claro que sí, mi reina, dijo mi padre. Tú sí que sabes moverte en el mundo. No como otras que se conforman con poco. Me lanzó una mirada de reojo. Yo estaba sentada allí, la verdadera fuente de ese gustito, la que financiaba esa farsa, y tenía que sonreír y decir, felicidades, hermana. Está muy bonito. Cada peso que les enviaba era un ladrillo más en el muro que me separaba de ellos, un muro construido con su ceguera y mi silencio. Durante casi 2 años, el acuerdo anónimo funcionó.
Yo vivía mi vida, ellos la suya, y mi dinero actuaba como un lubricante silencioso que mantenía la maquinaria familiar funcionando sin problemas. Hasta que Lía tuvo su gran idea. Llegó a la cena dominical con una pila de revistas de moda y una mirada febril en los ojos. Familia, tengo un anuncio que hacer, declaró, como si fuera la directora general de una corporación. He decidido dejar mi trabajo y convertirme en empresaria. Voy a abrir una boutique de estilo de vida. El estilo de vida de Lía consistía en ropa importada carísima, velas aromáticas y objetos de decoración absurdos. No tenía experiencia en negocios, ni en ventas, ni en finanzas. Solo tenía un ego inflado y un perfil de Instagram. ¡Qué maravilla, mi amor!, exclamó mi madre. Esa es mi hija. Rugió mi padre, orgulloso. Una emprendedora. El problema, por supuesto, era el dinero. El plan de negocios de Lía, si se le podía llamar así, requería una inversión inicial enorme. Naturalmente, fue al banco, donde se rieron de ella. Su historial de crédito era un desastre y su idea, una fantasía. Fue entonces cuando me convocaron a una reunión de emergencia un miércoles por la noche. Me sentaron en el sofá de la sala, con mi padre, mi madre y Lía enfrente, como si fuera un tribunal. Renata, comenzó mi padre, con un tono grave y solemne que nunca usaba conmigo. Como sabes, tu hermana está a punto de embarcarse en un proyecto muy importante que traerá prosperidad a toda la familia. El banco la rechazó, continuó mi madre, pero solo por tecnicismos estúpidos. No ven el potencial que nosotros vemos. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Sabía a dónde iba esto. Así que, concluyó mi padre, mirándome directamente a los ojos, hemos pensado en una solución. Necesitamos que uses tu apartamento como garantía para el préstamo de tu hermana. El aire se escapó de mis pulmones. Mi apartamento. Mi primer hogar de verdad. El único lugar en el mundo que era completamente mío, comprado con mi propio sudor, mi santuario. Querían que lo pusiera en riesgo por el capricho de Lía. No, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Cómo que no?, replicó Lía, indignada. Es por la familia. ¿A ti qué más te da? Ni que tuvieras algo mejor que hacer con tu vida. Tu hermana tiene razón, intervino mi padre, su voz subiendo de tono. Has vivido toda tu vida a la sombra de ella. Esta es tu oportunidad de, por una vez, hacer algo realmente significativo. De contribuir con algo de valor. Es lo menos que puedes hacer para compensar, bueno, ya sabes. Para compensar el no haber sido tan exitosa como ella. Esa fue la frase. Compensar el no haber sido tan exitosa como ella. Todo el dolor, toda la humillación, todos los años de ser invisible se cristalizaron en ese momento. Los miré a los tres, a mi padre, con su arrogancia ciega, a mi madre, con su debilidad cómplice, y a Lía, con su egoísmo infinito. Y en ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante 30 años, se rompió por completo. La esperanza de que algún día me vieran, de que algún día reconocieran mi valor, murió. Y en su lugar, nació una calma fría y absoluta. Una claridad aterradora. Ya no había nada que salvar. Solo había una verdad que revelar. Levanté la vista y los miré. Por primera vez, no con la mirada de una hija anhelante, sino con la de una extraña. Tienen razón, dije, mi voz sorprendentemente firme. Tienen toda la razón. Déjenme pensarlo. Les daré una respuesta en Nochebuena. Se sonrieron, satisfechos, creyendo que habían ganado. No tenían idea de que acababan de perderlo todo. La guerra silenciosa había terminado. La batalla final estaba por comenzar. Y yo iba a elegir el campo de batalla. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si le dan like al video, se suscriben al canal y dejan un comentario diciéndome desde qué ciudad me están escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias de corazón. Al día siguiente de la emboscada en la sala de mis padres, empecé a mover mis piezas.
Mi mente, entrenada para encontrar patrones y ver detalles ocultos en objetos antiguos, ahora se enfocaba en un solo objetivo: diseñar la revelación perfecta. No sería un arrebato de ira. Sería una obra de arte, una instalación meticulosamente curada de la verdad. Lo primero que hice fue llamar a mi madre. Mamá, estuve pensando en lo que hablamos, dije, inyectando a mi voz una dosis de sumisión que me supo a veneno. Y creo que tienen razón. Quiero ayudar. De hecho, para demostrar mi buena fe, me gustaría ser la anfitriona de la cena de Nochebuena este año. En mi apartamento. Para toda la familia. Hubo un silencio de sorpresa al otro lado de la línea. ¿Tú? ¿En tu casa?, preguntó, como si le hubiera propuesto celebrar la cena en la luna. Pero, mija, ¿te alcanzará? Es mucho gasto. No te preocupes por eso, mamá. Yo me encargo de todo. Considéralo mi regalo de Navidad para la familia. Aceptaron, por supuesto. La idea de ser atendidos y, probablemente, la curiosidad morbosa de ver cómo vivía la fracasada, fue demasiado tentadora. Con la confirmación en mano, activé mi red de contactos, pero no la de anticuarios, sino la de proveedores de lujo que usaba para eventos de mi empresa. Llamé a Máximo Sabor, una de las firmas de catering más exclusivas de la Ciudad de México, la misma que organizaba eventos para embajadas y millonarios. Ordené un menú espectacular: pavo orgánico trufado, bacalao a la vizcaína hecho por un chef español, ensaladas gourmet, y una barra de postres que parecía sacada de un palacio vienés. También ordené varias cajas de un vino tinto de reserva especial, uno que sabía que mi padre consideraría pretencioso si supiera su verdadero precio. El siguiente paso fue la lista de invitados. Además de mis padres, Lía y mi tía Carmen, hice una llamada crucial. Don Horacio, habla Renata. ¿Cómo está usted?, dije, mi voz respetuosa. Don Horacio era un viejo amigo de mi padre, un hombre de negocios retirado, inteligente, íntegro y la única persona cuya opinión mi padre realmente respetaba, o al menos temía. Me preguntaba si usted y su esposa nos harían el honor de acompañarnos en la cena de Nochebuena en mi casa. Significaría mucho para mí. Aceptó encantado, sin saber que no lo estaba invitando como amigo, sino como testigo. Su presencia sería el ancla de realidad en el mar de delirio de mi familia. Finalmente, me encargué del detalle técnico. Compré un proyector de alta definición y una pantalla retráctil. Pasé una tarde entera conectándolo a mi laptop, preparando una presentación simple pero devastadora. No contendría palabras, solo números. Números fríos, duros e irrefutables. En los días previos a la cena, una extraña calma se apoderó de mí. No sentía nervios, ni odio. Sentía el enfoque de un experto a punto de revelar la autenticidad de una pieza largo tiempo malinterpretada. La pieza, en este caso, era mi propia vida. Y estaba a punto de demostrar, sin lugar a dudas, su verdadero valor. La noche del 24 de diciembre, mi apartamento estaba irreconocible. La luz era cálida y tenue, la mesa estaba puesta con una elegancia sobria y dos meseros del servicio de catering se movían con una eficiencia silenciosa. El aire olía a pino fresco y a la deliciosa comida que se mantenía caliente en la cocina. Mis padres y Lía fueron los primeros en llegar. Sus caras al entrar fueron un poema. Esperaban un pequeño apartamento de soltera, quizás un poco desordenado. No esperaban un espacioso penthouse en las lomas con vistas panorámicas de la ciudad y obras de arte virreinal, auténticas, por supuesto, en las paredes. Renata, exclamó mi madre, sus ojos recorriendo el lugar con una mezcla de asombro y sospecha. ¿De dónde sacaste todo esto? Es rentado, ¿verdad?, preguntó Lía, tocando un sofá de diseño con una expresión de envidia mal disimulada. Debes estar endeudada hasta el cuello, pobre. Me va bien, respondí simplemente, ofreciéndoles una copa de vino. Mi padre no dijo nada. Solo caminaba por la sala, mirando los cuadros, frunciendo el ceño, como si intentara encontrar una falla en mi inesperada prosperidad. Cuando llegaron don Horacio y su esposa, el ambiente cambió. Mi padre se enderezó, forzando una sonrisa de anfitrión.
La conversación durante la cena fue un campo de minas. Mis padres y Lía intentaban sutilmente pintarme como una pobretona con suerte, haciendo comentarios como, Renata siempre ha sido muy austera. Es bueno que se dé un lujo de vez en cuando, aunque sea a crédito. Yo dejaba pasar los comentarios, manteniendo una sonrisa serena, mientras don Horacio los observaba con una curiosidad cada vez más palpable. La comida fue un éxito rotundo. Vio a mi padre, un autoproclamado conocedor de vinos, elogiar el tinto que yo había servido. Este vino está excelente, Renata. Muy buena elección. ¿Es de la comer? A veces tienen buenas ofertas. Me alegro de que le guste, papá, respondí, sin mencionar que cada botella costaba más que su compra del supermercado de todo un mes. Finalmente, llegó el momento del brindis. Mi padre se puso de pie, carraspeó y levantó su copa. Comenzó con los habituales clichés sobre la familia y la unión. Luego, su mirada se posó en Lía. Quiero brindar por mi hija Lía, dijo, su voz henchida de orgullo. Una verdadera emprendedora, una mujer de mundo, destinada al éxito. Estamos tan orgullosos de la mujer en la que te has convertido. Luego, su copa giró lentamente hacia mí. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de grave condescendencia. Me miró, pero no me vio a mí. Vio la historia que se había contado a sí mismo durante 30 años. Y también, brindemos por Renata, dijo, y su tono cambió, volviéndose paternalista, casi compasivo. Que aunque no ha tenido la misma suerte o el mismo empuje que su hermana, siempre está aquí. Y eso, pues eso también cuenta. Hubo un silencio incómodo. Sentí la mirada de todos sobre mí. Pero la gota final aún estaba por llegar. Dejó la copa en la mesa, se inclinó ligeramente hacia mí y, en un susurro que fue lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, pronunció la sentencia que había estado ensayando durante años. Tu hermana triunfa, tú eres una decepción. El silencio que siguió fue absoluto. Don Horacio miró a mi padre como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Mi tía Carmen cerró los ojos, dolida. Y yo sentí que el hielo en mis venas finalmente se convertía en acero. Era el momento. Me puse de pie lentamente, alisando mi vestido. No temblaba. No lloraba. Una calma sobrenatural me invadió. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando una reacción, quizás lágrimas, quizás un grito. Les di algo completamente diferente. Tienes razón, papá, dije, mi voz clara y firme, resonando en el silencio. Soy una decepción. He vivido con esa etiqueta toda mi vida. Pero esta noche, ya que estamos todos reunidos, me gustaría mostrarles exactamente la magnitud de mi decepción. Caminé hacia una esquina de la sala, donde un discreto control remoto descansaba sobre una consola. Lo presioné. Con un suave zumbido, una pantalla blanca descendió del techo, cubriendo un gran cuadro. Presioné otro botón. El proyector, oculto en un estante, cobró vida, lanzando unas de luz sobre la pantalla. ¿Qué es esto, Renata? ¿Nos vas a poner fotos de tus viajes al mercado de pulgas? Se burló Lía. No respondí. Con mi laptop en la mano, hice clic una vez. En la pantalla apareció la página de inicio de mi banca en línea. El nombre Renata Valuations, SADCB era visible en la esquina superior izquierda. Pero no fue el nombre lo que capturó su atención. Fue el número, grande y audaz, en el centro de la pantalla. El saldo de la cuenta principal de mi empresa. 12.435.780 pesos con 21 centavos. El silencio en la habitación cambió. Dejó de ser un silencio incómodo para convertirse en un silencio denso, pesado, un vacío sonoro donde el único ruido era el de la sangre palpitando en los oídos de todos. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi padre. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, como un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. Mi madre se llevó una mano al pecho, sus ojos fijos en la pantalla, su cerebro luchando por procesar una cifra con tantos ceros. Lía, la expresión de Lía fue la más reveladora.
Pasó de la burla a la confusión, luego a la incredulidad y finalmente a una máscara de pura y fea codicia. Sus ojos brillaban con una luz febril. Don Horacio se reclinó en su silla, cruzó los brazos y una lenta sonrisa de comprensión se dibujó en su rostro. Mi tía Carmen me miró, y en sus ojos no había sorpresa, sino una profunda y amorosa validación. Esto es un error, tartamudeó mi padre, finalmente encontrando su voz. Es una broma. ¿De dónde sacaste esa imagen? ¿De internet? No es una broma, papá, dije, mi voz tan fría como el hielo. Es el resultado de 15 años de trabajo que ustedes nunca se molestaron en entender. Es el fruto de la tiendita de chácharas de la que tanto se burlaron. Hice otro clic. La pantalla cambió. Ahora mostraba una lista de mis clientes. Nombres que ellos solo habían visto en las páginas de sociales de los periódicos. Coleccionistas internacionales, museos, las familias más ricas de México. Mientras Lía jugaba a ser empresaria con su dinero, continué, mi mirada fija en mi padre, yo construía esto. Sola. Sin su ayuda. Sin su aprobación. De hecho, a pesar de ustedes. El aire estaba cargado de la electricidad de una verdad demasiado grande para ser contenida en esa habitación. La decepción, la hija invisible, la fracasada, no solo era exitosa. Era incomprensiblemente rica. Y el mundo que ellos habían construido, un mundo basado en la superioridad de Lía y en mi insignificancia, acababa de implosionar espectacularmente frente a un plato de pavo trufado a medio comer. Mientras el shock inicial comenzaba a dar paso a una confusión balbuceante, hice el siguiente movimiento. Mi dedo presionó el trackpad de nuevo. La lista de clientes desapareció, reemplazada por un estado de cuenta bancario diferente. El de mis padres. ¿Y recuerdan esa inversión tuya, papá? Pregunté, mi voz cortante. Esa que milagrosamente empezó a dar frutos hace 2 años, justo cuando más lo necesitaban. En la pantalla, resaltadas en amarillo, aparecían las transferencias mensuales. Cada una por 50,000 pesos MXN. Y el nombre del remitente, una sociedad de inversión anónima, la que mi abogado había creado para mí. La hipoteca de esta casa, que estuvieron a punto de perder, dije, señalando con la cabeza como si pudiera ver su casa desde mi ventana. Las colegiaturas de Lía que nunca terminaron de pagar. Sus tarjetas de crédito. Todo eso lo pagó esta decepción. Luego, un último clic. Apareció el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de Lía, que mi madre me había pedido que revisara una vez porque los del banco son unos ladrones. En ese momento no le di importancia, pero guardé el archivo. La pantalla ahora mostraba el pago mensual del convertible de lujo. Y junto a él, la transferencia correspondiente desde mi cuenta. Tu coche, Lía, dije, mirándola por primera vez directamente a los ojos. Ese por el que trabajaste tanto. También lo pagué yo. Cada centavo. Lía se encogió en su asiento como si la hubiera abofeteado. Toda su vida, continué, mi voz ahora resonando con el peso de 30 años de silencio, se basó en una mentira. La mentira de que yo era menos. De que ella era más. La mentira de que yo necesitaba ser salvada y ella merecía ser celebrada. La verdad es que ustedes han estado viviendo de mí. Han estado viviendo del trabajo de la persona que más han despreciado en este mundo. Me detuve, dejando que las palabras colgaran en el aire, tóxicas e innegables. Así que no, papá. No soy una decepción. Mi mayor decepción, son ustedes. Tomé mi copa de vino, la que no había tocado. Feliz Navidad, dije, levantándola hacia ellos. Luego me giré, caminé hacia la puerta de mi estudio, entré y cerré suavemente la puerta detrás de mí, dejándolos solos en el comedor. Con el fantasma de $12 millones y la verdad cruda y desnuda sentada a la mesa con ellos. Detrás de la puerta de mi estudio, el silencio del comedor fue reemplazado por un caos creciente. Escuché murmullos, luego voces elevadas, una silla arrastrándose violentamente. No me quedé a escuchar. Tomé mi bolso, salí por una puerta de servicio que conectaba con el pasillo y bajé por el elevador sin mirar atrás.
Mi teléfono comenzó a vibrar frenéticamente en mi mano antes de que llegara al estacionamiento. No contesté. Conduje directamente a la casa de mi tía Carmen. Ella ya me estaba esperando en la puerta, con una taza de té de manzanilla humeante en las manos. Don Horacio la había llamado tan pronto como salieron del edificio. Lo hiciste, mi niña, me dijo, abrazándome con fuerza. Finalmente lo hiciste. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin pesadillas. La mañana siguiente, mi teléfono era un campo de batalla digital. Tenía 57 llamadas perdidas. Más de 200 mensajes de WhatsApp. Eran un estudio fascinante de la psicología humana en modo de pánico. De mi madre, 7:32 de la mañana, Renata, tenemos que hablar. Esto es un terrible malentendido. 8:15 de la mañana, tu padre está muy afectado. No puedes hacernos esto. 9:03 de la mañana, Lía está destrozada. ¿Cómo pudiste ser tan cruel con tu propia hermana? 10:30 de la mañana, ya estuve viendo casas en Bosque Real. Creo que merecemos un lugar digno para vivir. De mi padre, 8 de la mañana, exijo una explicación. Ahora mismo. 9:30 de la mañana, estás siendo increíblemente irrespetuosa. 11 de la mañana, después de todo lo que hemos hecho por ti. Y de Lía, una serie de mensajes incoherentes que alternaban entre insultos, siempre fuiste una víbora egoísta, y demandas apenas veladas, creo que me merezco una compensación por el daño emocional. Pero la verdadera obra maestra estaba en Instagram. Lía había publicado una foto en blanco y negro de ella misma mirando por una ventana con una expresión trágica. El pie de foto era una joya del victimismo. A veces, las personas en las que más confías son las que esconden los secretos más oscuros. Aprendiendo a sanar de una traición que viene de tu propia sangre. Almohadilla familia, almohadilla decepción, almohadilla el dinero corrompe. Los monos voladores, como los llama mi terapeuta, no tardaron en aparecer. Primos lejanos que no había visto en una década, tías con las que solo hablaba en funerales, todos de repente se sentían con la autoridad moral para enviarme mensajes sobre la importancia de la lealtad familiar y el perdón. Apagué el teléfono. Sabía que la tormenta digital era solo el principio. La confrontación real estaba por llegar. Y por primera vez en mi vida, no le tenía miedo. Estaba lista. El lunes por la mañana, llegué a mi oficina sintiéndome extrañamente serena. El edificio, un elegante rascacielos de cristal en el corazón de Polanco, era mi fortaleza. Mi asistente, una joven brillante y leal llamada Clara, me recibió con una mirada de preocupación. Renata, tienes visitas. Insistieron en esperar. Y allí estaban, sentados en los sofás de piel de mi recepción, Damián, Elena y Lía. Parecían completamente fuera de lugar, como actores de una obra de teatro amateur que se habían equivocado de escenario. Lía llevaba unas gafas de sol enormes, como si fuera una celebridad huyendo de los paparazzi. «Qué bueno que llegas», dijo mi padre, levantándose bruscamente. Su tono no era conciliador, era el de alguien que viene a reclamar lo que es suyo. Les hice pasar a una sala de juntas, un espacio impersonal con una larga mesa de caoba y vistas a la ciudad. Clara, discretamente, dejó la puerta ligeramente entreabierta. Hemos estado hablando como familia, comenzó mi padre, una vez que estuvimos sentados. Una charla familiar sobre mí, sin mí. ¿Qué novedad?, respondí, mi voz plana. Mi madre me ignoró. Creemos que lo más justo, dijo, juntando las manos sobre la mesa como si estuviera negociando un tratado de paz, es que establezcas un fideicomiso para tu hermana. Para asegurar su futuro. Y, por supuesto, tu padre y yo quisiéramos retirarnos. Una casa en la playa, en la Riviera Maya, sería lo adecuado. Lía se quitó las gafas de sol, sus ojos inyectados en sangre por el llanto, o la falta de sueño. Yo calculo que con unos $2 millones podría empezar de nuevo, lejos de todo este trauma, dijo, con un sollozo ahogado. Los miré, uno por uno. La audacia. La absoluta y descarada falta de vergüenza. Era casi admirable en su monstruosidad. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa.
¿Se les olvida la parte en la que les he estado enviando 50,000 pesos cada mes durante los últimos 2 años? Pregunté. Eso no es nada comparado con lo que tienes. Espetó Lía. Nos lo debes. ¿Les debo? Repetí, y una risa seca, sin alegría, se me escapó. ¿Qué les debo exactamente? ¿Los festivales escolares a los que no fueron? ¿Las graduaciones que se perdieron? ¿Los años de comparaciones y desprecios? No. Yo no les debo nada. Bajo sus miradas atónitas, desbloqueé mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria, encontré la transferencia programada y presioné cancelar. Les mostré la pantalla. Transferencia mensual cancelada permanentemente. El grito ahogado de mi madre fue audible. Lía comenzó su rutina de llanto falso, pero se detuvo al ver que no funcionaba. Mi padre se puso de pie, rojo de ira. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Se equivocan, dije, levantándome también. Ustedes dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo. Ahora, por favor, váyanse de mi oficina. Se negaron a moverse. Tuve que llamar a seguridad. La imagen de mis padres siendo escoltados por 2 guardias uniformes fuera de mi edificio de lujo fue surrealista y terriblemente triste. Mientras se lo llevaban, mi madre gritaba sobre hijas ingratas y corazones rotos. Pero yo no sentí culpa. Sentí el alivio de una cadena finalmente rota. Creí que la humillación pública de ser expulsados de mi oficina sería suficiente. Me equivoqué. Lía, herida en su orgullo y con su fuente de ingresos cortada de tajo, decidió llevar la guerra a otro nivel. Creó un blog. Lo llamó La verdad oculta de una familia rota y empezó a escribir largos y melodramáticos posts sobre su hermana millonaria y narcisista, llenos de medias verdades y mentiras descaradas. Hablaba de cómo yo siempre la había envidiado, de cómo había atesorado mi dinero en secreto mientras ellos sufrían en silencio. La gota que derramó el vaso fue cuando insinuó que mis métodos de negocio eran turbios, sugiriendo que mi éxito no podía ser legítimo. Mi abogado me aconsejó ignorarla. Solo busca atención, me dijo. Pero yo sabía que no podía dejar que manchara el nombre de mi empresa, lo único que había construido con tanto esfuerzo. Y recordé algo. Hice una llamada a mi equipo de investigación. Necesito que busquen en foros de coleccionistas y sitios de venta en línea. Busquen cualquier mención de una vendedora que use un nombre similar a Lía Valuations o Secretos del Virreinato. Tardaron menos de 24 horas en encontrarlo. Lía, en su estupidez y arrogancia, había estado tratando de vender en línea pequeñas piezas de joyería, describiéndolas como antigüedades coloniales verificadas. Eran falsificaciones baratas, pero usaba un lenguaje muy similar al de mi empresa para engañar a compradores incautos. Era fraude. Mi abogado redactó una carta de cese y desista que era una obra de arte legal. No solo le exigía que cerrara el blog y se retractara de sus declaraciones difamatorias, sino que adjuntaba capturas de pantalla de sus intentos de fraude, con una advertencia clara: si no cumplía en 24 horas. No solo enfrentaríamos un proceso por difamación, sino que entregaríamos las pruebas de sus actividades fraudulentas a las autoridades. Enviamos la carta por correo certificado y por email. El blog desapareció en menos de 3 horas. El silencio de Lía fue total y absoluto. Le había quitado su veneno y su escenario. Fue el último clavo en el ataúd de su guerra contra mí. Han pasado 6 meses desde aquella Nochebuena. Me mudé a un nuevo apartamento con un sistema de seguridad de última generación y cambié mi número de teléfono. La paz en mi vida es algo que todavía estoy aprendiendo a habitar. Es un espacio amplio y silencioso, no el silencio tenso y expectante de mi antigua casa, donde el silencio significaba que una tormenta se estaba gestando, sino un silencio genuino, lleno de calma. A veces, me siento en mi terraza por la noche, mirando el interminable mar de luces de la Ciudad de México, y respiro hondo, un aire que se siente limpio, propio. Ya no hay cenas de domingo llenas de críticas veladas. No hay llamadas telefónicas para pedir favores disfrazados de conversación. No hay más necesidad de encogerme para caber en la pequeña caja en la que me habían metido. Al principio, el silencio era ensordecedor.
Me encontraba esperando una llamada, un mensaje, una nueva crisis de Lía. Pero poco a poco, ese silencio se fue llenando con cosas nuevas. Con el sonido de la música clásica que pongo mientras trabajo, con las risas de mi tía Carmen cuando viene a cenar, con las fascinantes conversaciones sobre negocios y filosofía que tengo con don Horacio. Mi familia ahora es más pequeña, pero infinitamente más real. Se ha convertido en mi familia elegida. Hace un mes, don Horacio me trajo un viejo escritorio del siglo XIX que había pertenecido a su abuelo. Estaba en mal estado, pero bajo las capas de barniz oscuro y el polvo de décadas, vi la belleza de la madera de caoba. Pasamos todo un fin de semana juntos, mi tía Carmen investigando la historia del ebanista que lo creó, don Horacio enseñándome técnicas de restauración que había aprendido de joven, y yo, con mis manos expertas, devolviéndole la vida. Mientras lijábamos y pulíamos, hablando de todo y de nada, me di cuenta de que esto era una familia. No la que te toca por sangre, sino la que se construye con respeto mutuo, intereses compartidos y un cariño genuino. De mi otra familia, sé muy poco, solo lo que mi tía escucha de vez en cuando. Mis padres vendieron la casa. Al parecer, sin mi contribución mensual, era imposible de mantener. Se mudaron a un pequeño apartamento en una zona menos agradable de la ciudad. Ahora le dicen a todo el mundo que rezan por mi alma perdida y que ellos nunca quisieron mi dinero sucio, que la riqueza me ha corrompido. Es su manera de reescribir la historia, de pintarse a sí mismos como las víctimas morales. Lía, después de su fallido intento de difamación, consiguió un trabajo como recepcionista en un consultorio dental. Su perfil de Instagram ya no presume de lujos, ahora está lleno de citas inspiradoras sobre la resiliencia y la superación de la adversidad. La ironía es tan densa que se podría cortar con un cuchillo. No siento alegría por su caída. Siento una extraña mezcla de indiferencia y una pena lejana, la misma que sentirías por extraños cuya historia leíste en un periódico. El vínculo emocional, estirado durante tantos años, finalmente se ha roto. Estoy en terapia, aprendiendo a deshacer 30 años de condicionamiento, aprendiendo que mi valor no depende de la aprobación de nadie. Mi terapeuta dice que estoy sanando, que estoy estableciendo límites saludables. Y es verdad. Me siento más fuerte, más auténtica que nunca. He encontrado mi libertad. He reclamado mi historia. Pero a veces, en momentos inesperados, la duda se asoma. El otro día, mientras caminaba por el parque, vi a una familia. Un padre levantaba a su hija mayor sobre sus hombros para que viera mejor, mientras la madre le daba la mano a la más pequeña. Se reían, los cuatro juntos, compartiendo un momento simple y feliz. Y por un instante, sentí una punzada de algo parecido al duelo. Un duelo no por la familia que perdí, sino por la que nunca tuve. Y en el silencio de la noche, cuando miro las luces de la ciudad desde mi ventana, esa pregunta todavía flota en mi mente, un eco de la niña que una vez fui, la que solo quería que su papá la mirara con orgullo. ¿Fui yo la mala por exponerlos así y cortarles todo? ¿Fui demasiado cruel? Si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha conmovido, te ha hecho enojar o simplemente te ha mantenido al borde de tu asiento, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte más relatos impactantes de la vida real. Y no olvides activar la campanita de notificaciones.